Saludos y bendiciones mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Aquí su hermano y amigo Eder Miranda para traerles un video más. Y el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte de las pastoras más herejes que nosotros nos podemos encontrar. Ya la primera parte lo habíamos sacado hace un tiempo, nos hemos demorado, bueno, me he demorado, tengo que admitirlo, me he demorado en sacar esta segunda parte, mi hermano. Pero es que había otros videos a los cuales reaccionar, videos que ustedes me envían. Así que en esta segunda parte vamos a ver algunas mujeres más que suelen decir cosas completamente heréticas o por lo menos algunas frases antibíblicas, ¿ok? Muy bien, mis hermanos, entonces pónganse bien porque el live de hoy va a estar, mira, va a estar excelente, ¿ok? Así que nos metemos de plano ya en el tema del cual estamos hablando el día de hoy. Y en primer lugar tenemos, ¿a quién? A la pastora Ana Olondo. Ana Olondo, quien es española hasta donde yo tengo entendido. Que por cierto, recuerden que el orden en el cual lo vamos a ver no significa que haya una que sea más hereje que otra, ¿no? O sea, ese no es el criterio, ¿ok? Simplemente lo estoy mostrando de manera aleatoria. Tenemos por aquí a la pastora Ana Olondo, quien nos va a decir junto a Itiel Arroyo que los cristianos pueden tener demonios. ¿Será eso lo que muestra la Biblia, mi hermano, mi hermana? Por supuesto que no, pero lo vamos a escuchar desde ya y le damos play en 3, 2, 1. Va. ¿Cómo entonces un demonio puede estar en un cristiano? Porque esto choca, ¿verdad? Y yo creo que es... Por supuesto que choca porque la Biblia dice claramente que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice que somos templo y morada del Dios viviente, lo dice la Escritura de manera clara, ¿no? Pero aquí la señora Ana Olondo nos dice que un cristiano puede tener demonio. Así que yo sé... Si algunos hermanos no han visto mis reacciones anteriores, precisamente este tema, el cual enseña Ana Olondo y también Itiel Arroyo, y por ahí también Stephanie Santana, si no mal recuerdo, y recién están escuchando lo que dice esta pastora, yo sé que algunos de ustedes podrían estar reaccionando de esta manera. Dije, wow. Yo sé, ¿ok? Dije, wow. Pero no se preocupen, mis hermanos, porque nosotros ya hemos demostrado, ¿ok? Si no has visto los videos anteriores con respecto al tema, mi hermano, mi hermana, te recomiendo que vayas a verlo. Pero, mi hermano, desde ya te voy diciendo que no es posible que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, tenga demonio, ¿ok? Eso es completamente incompatible a la luz de la información que nos da la Escritura. La confusión que hay de que piensan que el demonio puede estar en el espíritu de la persona. Y no, eso sería una posesión demoníaca. Y un hijo... Y la pregunta es, ¿dónde la Biblia dice que un demonio puede poseer o estar en el espíritu de la persona? Y en ese caso, y solamente en ese caso, sería una posesión demoníaca. ¿Dónde dice? ¿En algún versículo? No, mi hermano, por supuesto que no. El ser inmundo o el espíritu inmundo siempre va a querer habitar en el cuerpo de la persona, ¿ok? Eso es lo que muestran las Escrituras. Es más, el propio Espíritu Santo, como estaba mencionando, en los creyentes mora en nuestro cuerpo. Lo dice la Biblia de manera clara, mis hermanos. De Dios nunca puede estar poseído, porque en el espíritu tiene el sello, tiene el Espíritu Santo. Ajá. Imposible que habitando con el Espíritu Santo habite otro demonio, obvio. Muy bien, pero es que el Espíritu Santo no solamente tiene que ver con nuestro espíritu, sino que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo. O sea, la Escritura lo dice de manera clara, porque vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice, mi hermano? Ah, bueno. Seguimos escuchando. Pero ¿y qué hay del cuerpo, del alma? Nosotros somos seres tripartitos. Cuerpo, alma y espíritu. Qué interesante. Yo siempre digo que nosotros Qué interesante. somos un espíritu. Somos un espíritu que camina en un cuerpo en esta tierra y tiene un alma. Y realmente esa es nuestra composición. Sí. Ahora bien. Bueno, independientemente si una persona abraza la postura tricótoma o dicótoma, es decir, si cree que el ser humano está formado por 3 partes o por 2 partes, o sea, independientemente de eso, la Escritura muestra nuevamente, como les digo, que el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, ¿ok? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Dios viviente? ¿No sabéis que en vosotros mora el Espíritu de Dios? Lo dice la Escritura de manera clara. Ahora, otra cosa que en lo cual se equivocan, en este caso, Itiel Arroyo y la señora Ana Olondo, de la cual estamos comentando, es que hacen una distinción entre estar poseído con estar endemoniado,
pero es exactamente lo mismo. Hermanos, cuando ustedes revisan los evangelios, se van a dar cuenta que a Jesús se le dice, bueno, los fariseos le dicen, este demonio tiene. Demonio tiene. Eso es acusarlo de estar endemoniado, ¿ok? Pero por ahí responden y dicen, no, es que él no está poseído. ¿Por qué? Porque como lo comprendían, ¿ok? Los judíos en ese momento, es que estar poseído y estar endemoniado es exactamente lo mismo. Pero bueno, aquí ellos terminan haciendo una diferencia que por supuesto no está en las escrituras. En mi cuerpo no forniques, porque el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, sí. La fornicación puede tener apertura a espíritus inmundos. Te llega una enfermedad de SIDA. Pero el SIDA no es un espíritu inmundo. Es una enfermedad como consecuencia de la caída del hombre y de su pecaminosidad, ¿no? Con respecto al tema sexual, vamos a decirlo de manera clara. Pero no es un espíritu. Te llega una enfermedad de transmisión sexual. Tampoco eso es un espíritu. Hay un espíritu operando ahí. Hay una... ¿Algún versículo donde se nos diga que estos son espíritus? Uno solo. No los hay tampoco. apertura ahí. El alma de una persona puede ser devastada y puede haber una actividad demoníaca. Una persona... Bueno, si en tu vida, en tu ser, hay una actividad demoníaca, entonces simplemente no eres creyente. Así de sencillo. Así de sencillo, hermano. O sea, así tan claro como el agua. Si tú ves que en una persona hay una actividad demoníaca, entonces no es creyente. Así de fácil. ¿Por qué? Porque es imposible que esa persona tenga a Cristo morando en él, tenga el Espíritu de Dios morando en él y tenga todavía opresiones en cuanto al cuerpo, en cuanto al alma, en cuanto al espíritu, demoníacas. Eso es completamente equívoco. Completamente equívoco. Ahora, ¿tiene que cambiar muchas cosas en cuanto a su patrón de mente? Sí. ¿Tiene que aprender, tiene que madurar? Sí, por supuesto. Pero eso se va a dar conforme el Espíritu Santo nos va santificando. Conforme el Espíritu Santo va guiándonos en la mortificación al pecado. Eso no tiene que ver con que tenga un demonio en el cuerpo. que no consigue perdonar el abuso que su padre le hizo. Ese demonio puede estar en su alma. Bueno, a ver, si tú me dices que la falta de perdón es un demonio, entonces se le está quitando toda la responsabilidad a la persona. Así de sencillo. O sea, mañana cuando tú ves una persona que no puede perdonar o que no quiere perdonar, mejor dicho, mañana tú no le puedes decir, no, ¿sabes qué? Tu problema es que no quieres perdonar. Tú no le puedes decir eso. ¿Por qué? Porque entonces la culpa no es de ella, pues, o de él. La culpa es del demonio. Entonces, si tú me dices que la falta de perdón es un demonio, entonces le quitas toda la responsabilidad a la persona. Cuando es la persona, y hermanos, entiendan esto, la Escritura muestra que el perdón es una decisión. No es un sentimiento, ¿ok? No es un espíritu. La falta de perdón no es un espíritu, es una decisión. Una persona madura, una persona formada en la palabra del Señor, va a ser una persona que sabe perdonar. ¿Por qué? Porque precisamente el Espíritu Santo lo ha guiado, lo ha formado conforme a su propia palabra. Así de sencillo, hermanos. Sentado en el trono de su corazón diciendo, yo no voy a perdonar a mi... Miren lo que dice aquí, Miren lo que dice aquí. Puede estar en su alma, sentado en el trono de su corazón diciendo, yo no voy a perdonar a mi padre. Y esta... Entonces, ese demonio, la que es la falta de perdón, está sentado en el trono de su corazón, del corazón de esta persona, pero es cristiano. ¿Sí? A ver. Toda persona que no tiene a Cristo en el trono de su corazón no es cristiano. Así de sencillo, ¿ok? Y la falta de perdón no es un demonio. Es una muestra de inmadurez, tanto emocional como espiritual. Así de sencillo. Pero bueno, mis hermanos, la señora Ana Olondo no solamente nos va a enseñar, o va a enseñar en general, que un cristiano puede tener demonios en el cuerpo y en el alma, sino que también, por ejemplo, nos va a decir lo siguiente, nos va a decir que el pecar no es tan malo. Exactamente, mi hermano, como estás escuchando, pecar no es tan malo. Vamos a ver por qué. Le doy play en 3, 2, 1, va.
Estamos tan llenos de apariencia, pero yo te quiero animar a algo, iglesia. No maquilles quien no eres. No lo maquilles, porque perfecto no vas a ser. Perfecto. Es verdad, no voy a ser perfecto. Nadie va a ser perfecto. Hasta aquí todo genial. Perfecto ya hay uno y es Dios. No lo maquilles. Entonces, fallar no es tan malo. Ni siquiera fallarle a Dios. Y obvio, déjame decirte que nadie quiere fallar a Dios. Y yo me levanto cada día diciendo, ayúdame a no fallarte. Pero ni siquiera eso es tan malo como maquillar el error o no llevar el fallo a los pies de Jesucristo. Sí, yo sé que hay hermanos que están así. ¡No! 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 Sí. Yo sé que hay hermanos que están así. A ver. Fallarle a Dios está mal. Guardar ese fallo o callar ese fallo o camuflar ese fallo sigue estando mal. O sea, uno no es peor que el otro. No es peor que el otro, hermano. Entendamos, por el amor de Dios, a ver, yo no sé cuántas veces lo hemos dicho, hermanos amados, y eso a la luz de la palabra, no hay un pecado que sea peor que otro. Todos los pecados ofenden a Dios. Todos los pecados ofenden a Dios. Y todos los pecados tienen la misma capacidad de alejar al hombre de Dios, que fue lo que sucedió en el huerto del Edén. ¿Ok? Ahora, que entre los pecados se tenga consecuencias diferentes, eso es diferente. Eso es otra cosa. ¿Ok? Porque no estamos hablando aquí de las consecuencias que te puede traer cierto pecado. Hay pecados que son mucho más escandalosos que otros, como por ejemplo los pecados sexuales. ¿Ok? Pero todos los pecados tienen la misma magnitud de ofender a nuestro Dios, que es completamente santo. Es decir, aquel que ha mentido ha ofendido a Dios tanto como aquel que ha adulterado. ¿Vale? Así que decir en este caso, como dice la señora Ana Olondo, que fallarle a Dios no es tan malo como camuflar o tapar tu pecado o no confesarlo, está equivocado. No, ambos son pecado y ambos están mal. Así de sencillo. Ahora, que uno te puede traer más consecuencia que otro, eso es otra cosa. ¿Ok? Pero tú no me puedes decir que hay un pecado que ofende menos a Dios. No, eso es un grave error teológico. Porque entonces eso me demuestra que no has entendido de manera correcta la santidad de Dios en cuanto a su ser. Así que, mis hermanos, definitivamente yo tengo que decir que no recomiendo a la señora Ana Olondo por algunas cosas que nosotros estamos escuchando aquí que claramente se apartan de lo que realmente dice la Escritura. Pero no nos quedamos aquí, mis hermanos, sino que vamos a continuar con una persona de la cual ya hemos hablado en este canal. Creo que le hemos hecho como dos videos, creo, si no me equivoco. La pastora, profeta, apóstol Kay Lewis. Kay Lewis, hermano, ponte el cinturón porque esto es de alto calibre, ¿ok? Aquí tenemos a Kay Lewis y para comenzar a hablar de la enseñanza de Kay Lewis y demostrar que sus enseñanzas o sus prédicas se alejan de las Escrituras, vamos a ver cómo ella nos postula que una iglesia apostólica es mucho mejor que una iglesia pastoral. ¿Ok? Que a ti no te sirve de nada tener un pastor si es que tú no tienes algún apóstol. Le doy play en 3, 2, 1, va. No es lo mismo tener una iglesia pastoral que tener una iglesia apostólica. Generalmente las iglesias pastorales llegan hasta un techo. Porque uno, carecen de visión y dos, carecen de autoridad para corregir. Muy bien, en otras palabras, si en tu iglesia solamente tienen pastor, ¿ok? Ahí en tu iglesia no tienen visión. ¿Ok? No, les falta visión. Y en segundo lugar, tu pastor no tiene autoridad para corregir. Habráse visto tremenda, perdonen la expresión, habráse visto tremenda estupidez. De verdad. A ver, hermanos, cuando Pablo le escribe a la iglesia y le dice, sujetaos a vuestros pastores
¿Está reconociendo a aquellos pastores con autoridad, sí o no? Ah, sí, ¿no? Definitivamente. Entonces, ¿cómo esta señora puede decir que, por ejemplo, se carece que una iglesia pastoral, como muchos la tenemos, que no tenemos una iglesia apostólica porque creemos que los únicos apóstoles son los que se encuentran en la Biblia? Punto, no hay más. ¿Cómo nos viene a decir que entonces hay carencia de autoridad? No, señora, vaya a inventarse cosas a otro lado, de verdad. Las iglesias pastorales generalmente escogen sus mensajes para que no sean lo suficiente. El alimento que te da un apóstol, el hueso duro. El alimento que te da el apóstol es el hueso duro. Te lo voy a decir otra vez. El alimento pastoral es leche, leche, leche. Ay, pues chita la niña. Que no vino, que llámala. Que no fue, que búsquela. Que háblele, que ayúdala. No, 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 no. Pero cuando tú tienes un pastor con un corazón apostólico, él no te va a ir a buscar, te va a rajar la vida. Te va a decir, párate que nadie se ha muerto. Sacúdete. Okay. ¿Alguien me está entendiendo esta noche? El hueso. Sí, estamos entendiendo muy bien. Estamos entendiendo muy bien. Hermano, si tú tienes un pastor en tu congregación, mi hermana, si tú tienes un pastor en tu congregación, acostúmbrate porque solamente te va a dar leche, ¿no? Te va a dar leche a menos que ese pastor se vuelva un apóstol. Solamente cuando se vuelve un apóstol te puede dar realmente palabra profunda de parte de Dios. Mientras tanto, simplemente te va a dar leche, ¿no? Qué locura me está hablando la señora. Es lo que te convierte en una persona firme. Muy bien, entonces, no solamente esto, sino que también por aquí tenemos, por ejemplo, cuando nos habló acerca de, a ver, déjeme ver por aquí, acerca de que Pablo es machista, ¿no? Y que Dios le mostró un macedonio, pero que en realidad, se encontró con una macedonia. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Dice la escritura que el que se apareció en el sueño de Pablo fue un hombre y era de Macedonia. Y levantó la mano en el sueño y dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo se levanta enloquecido y agarra a todo el mundo y dice, nos vamos a Macedonia. ¿Qué? A Macedonia, pero ya no hay ni iglesia. Y a mí lo que me resulta impresionante es que en realidad Pablo no se iba a encontrar con un macedonio, sino con una Macedonia. Esta palabra... A ver, Pablo no se iba a encontrar con un macedonio, se iba a encontrar con una Macedonia. ¿Quién era esa Macedonia? Vamos a escuchar. Es rema para las mujeres. No era un macedonio, era una Macedonia. Pero como la estructura de Pablo estaba en contra de las mujeres y Dios está levantando a las mujeres. Pero como la estructura de Pablo estaba en contra de las mujeres, a ver, en pocas palabras te estoy diciendo que Pablo era un machista. Que Pablo estaba en contra de la mujer. ¿Pero qué? ¿Pero habráse visto? ¿Qué tonterías me está diciendo, para señora? Que sean parte del avivamiento. Si le dice a Pablo que era una Macedonia, Pablo no iba a ir. Y de repente llega el... Entonces, Dios le muestra a Pablo un macedonio porque si le muestra a una mujer en su visión, entonces Pablo no va a ir porque Pablo está en contra de las mujeres. Pero Dios mío, ¿pero qué Biblia lee esta señora, por el amor de Dios? Fin de semana no había sinagoga, pero el Espíritu de Dios lo llevó a un lugar que era un río y encontró a 10 mujeres locas orando y ayunando. Y una de ellas se llamaba Lidia. Bendito sea el Señor. Vine a profetizarle a una Lidia que se va a encontrar con un Pablo y será impartida para el próximo avivamiento. Años después. Ay, Dios mío. El libro de Filipenses se establece porque una mujer llamada Lidia fue la avivadora de Filipenses. A ver, miren mis hermanos, aunque esto puede sonar completamente espiritual, no lo es. No lo es, ¿ok? Porque para comenzar, Lidia no era de Macedonia, para empezar. ¿Ok? Vamos a comenzar con los datos más fáciles, ¿ya? Lidia no era de Macedonia. Señora, ¿pero qué Biblia lee? Hermanos, miren, agarren su Biblia ahí. No lo tengo aquí, pero agarren su Biblia ahí. Busquen Hechos capítulo 16, versículo 14, ¿ok? Y te dice de manera clara y textual. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿De dónde era Lidia, señora? Kay Lewis, ¿qué Biblia lees? Lidia no era de Macedonia, era de Tiatira, para comenzar. Así que aquí ya la señora, nos damos cuenta que la señora nos está hablando pura bosta, ¿no? Pura tontería.
Luego, que el Espíritu de Dios llevó a Pablo a un estanque, ¿no? A un lugar donde había agua, donde habían algunas mujeres orando. Hermano, lea la historia. O sea, cuando usted lee la historia se va a dar cuenta que es Pablo quien mismo decide ir a ese lugar. O sea, él no recibe una palabra de Dios, ¿no? Como lo vemos muchas veces en el libro de Hechos, donde el Espíritu Santo dice, Pablo, ¿no? Ve aquí, ¿no? O le prohíbe a Pablo quizá ir a una ciudad. No, no, no. En este caso, Pablo mismo decide ir a ese lugar. Se encuentra con las mujeres y Pablo él decide hablar con estas mujeres. Pero señora Kay Lewis, ¿pero qué Biblia está leyendo, por el amor de Dios, no? Entonces, pero viene a decirnos que la estructura de Pablo estaba en contra de las mujeres, que Pablo era completamente machista. Dios está levantando a las mujeres. Te bendigo, Emanuel, por creer en ellas. La reforma antigua no se le permitía a las Ahí está hablando de la reforma protestante, ¿eh? mujeres servir, ni ser ungida, ni mucho menos impartir. Y los primeros que se oponían al mover de Dios en las mujeres eran los propios hombres ungidos. Pero en la reforma, las mujeres son mías. Ellas la regaron en el Edén, pero la recogieron en el Calvario. ¿Dónde están las mujeres? La regamos en el Edén, pero la recogimos en el Calvario, porque traímos al mundo al Mesías, al dueño. No, tú no trajiste a nadie. Tú no trajiste a nadie. La única que cargó en su vientre al Mesías fue María. Entonces, hermanos, noten, y nuevamente, hermanos, yo quiero que, sobre todo las hermanas en este punto, sean sumamente críticas, ¿ok? Piensen lógicamente a la luz de las Escrituras. Este mensaje es sumamente feminista. ¿Por qué? Porque en primer lugar vemos que se deja mal al apóstol Pablo, ¿no? Diciendo, no, es que tenía una estructura en contra de la mujer. O sea, Pablo estaba en contra de las mujeres. Dios mío, pero si Pablo mismo habla de muchas de sus colaboradoras, mujeres, por el amor de Dios. Y en segundo lugar, te tuerce la Escritura hablándote de Lidia, ¿no? De que Dios tenía que mostrarle a Pablo un macedonio, porque si le mostraba una Macedonia, entonces Pablo no iba a ir. Es una tontería, hermano, por el amor de Dios. Abre los ojos. Yo no sé, hermanos, de verdad. Alguien, como ahí en esa congregación, como alguien no se paró y le dijo lo siguiente. ¿Qué estás haciendo, pedazo de bestia? Es que, hermano, de verdad, es que no hay otra manera de decirlo. Por el amor de Dios, solamente agarra tu Biblia y léelo. Nada más. Entonces, o la señora es demasiado sinvergüenza y me está torciendo la Biblia a más no poder, o la señora simplemente no conoce la Escritura, ¿no? Pero se hace llamar apóstol, recuerda, ¿eh? Además de eso, mi hermano, mi hermana, también Kay Lewis nos va a decir de manera clara que, por ejemplo, Juan Bautista se equivocó. Es que ahora viene Kay Lewis y tiene mucha más sabiduría que Juan Bautista. Vamos a escucharlo. La generación del Espíritu es una generación que camina en poder, pero que camina también en sabiduría. La sabiduría es capaz de proteger la unción. La sabiduría inclusive protege el don profético. Cuando eres sabio, sabes cómo profetizar, cuándo profetizar, y a quién profetizarle y dónde profetizarle. Y no cometes el error que cometió Juan Bautista. Sí, el error que cometió Juan Bautista. Vamos a ver. Juan Bautista caminaba como voz de Dios en la tierra. No usó el protocolo de sabiduría para reprender un rey. Y por eso le cortaron la cabeza. Porque aunque tú seas profeta, si no tienes protocolo para reprender a un rey, puedes morir en el intento. Por eso... Entonces, ahora sabemos que a Juan Bautista le cortaron la cabeza porque no actuó según el protocolo. Señora, ¿y cuál es el protocolo? Yo quisiera saber cuál es el protocolo, ¿no? O sea, ese hecho, ese acontecimiento que sucedió con Juan Bautista es culpa de él. ¿Se dan cuenta la tontería que me está diciendo aquí? De verdad, no hay una sola persona, por el amor de Dios, que se ponga de pie ahí y le diga, señora, pero qué tontería me está hablando. Natán, que tuvo instrucción de Dios para reprender a David porque se había acostado con la mujer que no era suya, usó el protocolo de sabiduría para poder profetizar. Si no tienes protocolo en la gloria te puede matar. Y Natán le vino a echar un cuento a David. Y Señor, quiero... Entonces la gloria mató al final a Juan el Bautista. Ay, Dios mío, Dios mío. Las locuras que nosotros escuchamos de esta señora no tienen límites, hermano, no tienen límites. Entonces, hemos escuchado hasta ahorita que
No te sirve de nada tener una iglesia pastoral, sino que tienes que tener una iglesia apostólica. Que Pablo estaba en contra de las mujeres y por eso Dios le dio una visión de un macedonio y no de una Macedonia, ¿no? Dios mío, por el amor de Dios. Y que Juan Bautista se equivocó porque no actuó según el protocolo. Pero no solamente te va a hablar de eso, sino que también la señora te va a enseñar, por ejemplo, acerca de la maternidad espiritual. Y sí, yo sé que antes de que algunos hermanos digan lo siguiente... Fuera en el nombre de Yeshua. ¡Boom, boom! Sí, mi hermano, estás escuchando bien. La maternidad espiritual. Vamos a escuchar. La maternidad biológica te cría por fuera. Cuando hablo por fuera, estoy hablando física y emocionalmente. Pero la maternidad espiritual te cría por dentro, te estructura espiritualmente. Entonces, hay dos tipos de maternidades. La maternidad física y la maternidad espiritual, ¿no? A ver. Y cuando estás estructurado de forma espiritual, entonces tienes gobierno y dominio sobre lo físico. Pero que... Muy bien, entonces mientras yo no tengo una madre espiritual que me forme en cuanto a lo espiritual, yo no podré tener dominio sobre lo físico, ok. ¿Qué pasa? Diga conmigo transición. Transición. Todos experimentamos una transición. Ajá. Y luego de un tiempo, de un proceso... Entiéndase, por cierto, que aquí la palabra transición se está aplicando en un sentido, bueno, como significa la palabra misma, de un cambio, ¿ok? Que, por ejemplo, hoy día estás en un lugar y luego mañana estás en otro lugar. Hay una transición. Deja de estar en un lugar para estar en otro. Así de sencillo. Dios, en su multiforme gracia, sus eternos planes y propósitos, te desconecta por alguna razón espiritual de tu maternidad biológica. Dios me desconecta de la maternidad biológica. Es decir, mi madre, la que me parió, ya no es mi madre, ¿no? Porque estoy completamente desconectado de ella. Ok, vamos a continuar. Para conectarte con una maternidad espiritual. ¿Y por qué más adelante la maternidad espiritual toma inclusive más fuerza, más poder, más potencia y se hace más constante que la maternidad física? Entonces, señora, usted me está diciendo que una madre espiritual como usted, ¿no? Como usted, ¿es mucho más importante que mi mamita física? No. Vayas a la roña, señora. Sí, yo también le voy a decir lo siguiente. Fuera en el nombre de Yeshua. ¡Boom, boom! ¡Boom! No, lárguese de aquí, señora, lárguese de aquí. Uno, porque Dios es eterno. Entonces, a ver. Ay, Dios mío, de verdad es que me duele la cabeza. Yo tengo que desconectarme de mi madre física para conectarme a una madre espiritual. Primer motivo, primera razón, porque Dios es eterno. O sea, eso no tiene ningún sentido, señora. Eso no tiene ningún sentido, por el amor de Dios. Y porque sus planes son eternos. Eso tampoco tiene ningún sentido. Una madre biológica te dice de dónde vienes. Pero una madre espiritual te dice hacia dónde vas. Y es más importante ser guiado hacia dónde va que de dónde vienes. Bueno. Miren, hermanos, vamos a poner un ejemplo sencillito para que su argumento quede completamente destruido. En primer lugar, ¿la Biblia te habla en algún momento de la maternidad espiritual? ¿Sí? ¿Puedes darme un versículo donde vemos acerca de la maternidad espiritual? ¿O la Biblia no habla de eso? No habla de eso, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Ahí tenemos el primer argumento, que ya con ese simplemente bastaría para acabar con la enseñanza que nos está dando por aquí Kay Lewis. En segundo lugar, acaba de decir ella de manera textual que Dios, por alguna razón, ¿no? En su multiforme gracia, ¿no? y todo esto, por alguna razón Dios te desconecta de tu maternidad, de la maternidad física, para conectarte a la maternidad espiritual. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de los hijos de Kay Lewis? ¿Tendrían que dejar de ser sus hijos físicos para ser sus hijos espirituales? ¿Cómo funcionaría ahí? ¿Por qué? Porque, hermano, ¿qué significa desconectarse de la maternidad física? ¿Qué significa? Dios mío, ¿no? Entonces, te das cuenta, mi hermano y mi hermana, que la enseñanza de Kay Lewis no solamente es completamente feminista, sino que no tiene ni pies ni cabezas, hermano.
No tiene ni pies ni cabeza. Por eso decimos que estas mujeres, estas pastoras, dan enseñanzas completamente heréticas. No tiene ningún sentido. Caen en graves errores doctrinales. Que, por cierto, por si alguno no sabía, Kay Lewis, al parecer, no cree en la Trinidad, ¿eh? Yo quisiera por aquí ver a todas aquellas personas que en algún momento pues han invitado a Kay Lewis a sus congregaciones. ¿Qué me dicen con respecto a esto? Porque Kay Lewis no cree en la Trinidad. Ella sacó un video que ya lo publicó hace muchísimo tiempo, video que tú ya no vas a encontrar en las redes sociales porque se preocupó de eliminarlos de todos los lugares, pero sí algunas páginas de noticieros cristianos y cosas similares publicaron la noticia. Por ejemplo, aquí tenemos la publicación de noticiacristiana.com, donde pone de manera clara y textual, y pone incluso una imagen del video, donde dice Pastora Kay Lewis, y dice: no hay Trinidad, es el mismo espíritu que cambia de forma. Hereje. Sí, hace falta decirle esto, ¡Arrepiéntete, hijo del diablo, santo Jehová! Bueno, hija, ¿no? Hija. Pero bueno, mi hermano. Y no solamente lo publicó Noticias Cristianas, sino que también está, por ejemplo, aquí en Noticias Proféticas. Lo voy a acercar un poquito para que lo cheques mejor. Pastora Kay Lewis, el Espíritu Santo es Dios, no existe la Trinidad, es un invento del diablo. A ver, ¿dónde están los hermanos trinitarios que siguen a Kay Lewis? A ver si creen exactamente como ella cuando dice que la Trinidad es un invento del diablo. ¿Sí? ¿Usted cree eso al igual que Kay Lewis? Sería interesante, ¿no? ¿Por qué no encontramos ningún video de Kay Lewis donde nos habla acerca de la Trinidad? ¿Por qué no hay ninguna entrevista donde le hacen la pregunta de qué piensa acerca ella de la Trinidad? ¿Por qué será, no? ¿Te has preguntado eso? Porque la señora Kay Lewis no cree en la Trinidad. Pero sí, bien que va a iglesias trinitarias, ¿no? Y bien que en las iglesias trinitarias está que la invitan, ¿cierto? Esto, mi hermano, sí es una clara y explícita herejía. Toda persona que no cree en la Trinidad, toda persona que niega la Trinidad, ataca al Dios de la Biblia y por ende inmediatamente cae en la categoría de hereje. Así de sencillo, ¿ok? Así que sí, la señora Kay Lewis no cree en la Trinidad y encima dice que es un invento, ni siquiera de hombres, que es un invento del diablo. Vamos a ver qué dicen por aquí nuestros amigos que están acostumbrados a escuchar a Kay Lewis, ¿no? O los mensajes de Kay Lewis, ¿no? Pero no nos basta con todo lo que hemos visto. No, por supuesto que no. Tenemos aquí a una personita más, la pastora Kenia Fernández. Kenia Fernández, la cual también nos va a decir que Pablo era completamente machista. Vamos a. Ay, señor, vamos a escuchar. Miren, los machos masculinos varones, háganse así. Los machos masculinos varones. Bueno, todo macho tiene que ser masculino varón, ¿no? a menos que cree que haya machos femeninos, ¿no? Eso sería una clara contradicción. Machos masculinos varones, sí. En su oído, repeat, please. Dios mío. Mire, por qué es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. ¿Te dije o no te dije? Yo te advertí, mi hermano. La señora cree que Pablo era completamente machista. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. Muy bien, a ver, algunas cosas importantes que comentar aquí. Por supuesto que ya con este argumento nos queda completamente claro que la enseñanza de nuestra amiga Kenia Fernández
es completamente feminista, ¿ok? Solamente, solamente el pensamiento del feminismo actual te va a llevar a decir que Pablo era machista, ¿ok? Ella lo acaba de decir claramente. Claramente que Pablo era machista. En segundo lugar, hace una distinción entre la declaración de Pablo cuando dice el Señor me dijo, o el Señor manda así, o el Señor dice esto, con la declaración de Pablo cuando él dice yo no permito, ¿no? Cuando Pablo habla en segunda persona. Y ella hace esta distinción como si lo que dijese Pablo en primera persona, yo no permito, fuese menos palabra de Dios que lo demás que está en las Escrituras. A ver, señora, todo lo que nosotros tenemos registrado en las Escrituras, todo, aun cuando Pablo habla en primera persona, todo es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si bien Pablo en ese momento no te dice, no, es que el Señor dice, el Señor manda, con el único hecho de que ha quedado registrado, ya con eso se está demostrando que precisamente en ese momento, cuando aún Pablo estaba hablando en primera persona, Pablo estaba siendo inspirado por el Espíritu de Dios. De lo contrario, señora, entonces arranque esa porción de la Biblia, ahí, valga la redundancia, en su Biblia. Arranque esa porción de la Escritura en su Biblia. Arránquela, porque entonces usted me va a decir que eso no es palabra de Dios, ¿cierto? Porque es palabra de Pablo. Si ella insiste en hacer esa distinción, entonces tendría que ser clara y decirnos, no, ¿sabes qué? Lo que dice aquí Pablo no es palabra de Dios, es palabra de Pablo. Entonces, señora, usted tiene parte solamente de la Escritura como palabra de Dios. No toda la Biblia es palabra de Dios, según lo que dice Kenia Fernández, así de sencillo. Entonces, aquí la señora ya está cayendo en una herejía. Ya está cayendo en algo que es completamente antibíblico, porque entonces solamente parte de la Biblia es palabra de Dios. Hay porciones en las cuales habló Pablo que él habló de él. Eso no es palabra de Dios. No, señora. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice que para algo ser un punto doctrinal tiene que tener varias citas. Y ¿Cuál es la fuente teológica que dice eso, señora? Que para que algo sea doctrinal tiene que haber varias citas. ¿Dónde dice eso, señora? ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso, señora? A ver, yo les pregunto. Nosotros encontramos puntos doctrinales en los cuales solamente se nos menciona en un versículo, ¿sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Encontramos, ¿no? Encontramos. Entonces, hermanos, y podríamos mencionar varios, pero no nos vamos a enfrascar en eso. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿De dónde se inventa estas cosas la señora, por el amor de Dios? el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. Entonces el problema era de Pablo, ¿no? O sea, Pablo tiene problema con las mujeres. Lo mismo que nos estaba diciendo, lo mismo que estábamos escuchando de Kay Lewis. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Y eso no tiene nada que ver, señora. ¿Que acaso usted ignora que las cartas paulinas se intercambiaban entre comunidades cristianas? Hermanos, a ver, si alguien piensa que, por ejemplo, la carta a Éfeso solamente se quedaba en Éfeso, o que la carta a los Corintios solamente se quedaba en Corinto, esto no era así, hermanos. Las comunidades cristianas se intercambiaban los escritos de Pablo. Así que este argumento que nos dice por aquí nuestra amiga Kenia Fernández no tiene ningún sentido a la luz de las Escrituras. Usted tiene que saber el marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían... Bueno, precisamente porque conocemos el marco histórico, sabemos que la iglesia primitiva se intercambiaban las cartas de Pablo. O sea, no es que solamente una iglesia, por ejemplo la de, no sé, a ver, la de Éfeso nuevamente, se quedaba solamente con la carta que le mandó Pablo a ellos. No, ellos leían otras cartas también. Problema de la lengua. La iglesia de Corinto era la iglesia donde era la iglesia con más fluidez de ministerio.
Y era la iglesia más desordenada también. Y era la iglesia también más inmadura. Era la iglesia que Pablo incluso los compara con los carnales. No es que eran carnales, pero los compara con los carnales. Dice, vosotros estáis comportando como carnales. Eran los creyentes más inmaduros. Irónicamente eran los que más se jactaban de los dones, ¿no? Hay que aprender, precisamente, cuando tú estudias la escritura de manera correcta, te vas a dar cuenta que la primera carta a los Corintios es una carta de corrección. De corrección. ¿Ok? Así que mis hermanos, yo no sé la señora, ¿no? Pero no solamente nos va a decir esto, sino que nos va a decir también que los que creemos, por ejemplo, que estas porciones donde dice Pablo que no permito a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el varón son palabra de Dios, nos va a llamar pablólatras, que somos idólatras de Pablo, nos va a llamar, mira, escucha. Pablo no se supo manejar. Pablo no se supo manejar, no, qué irresponsable Pablo. Porque Pablo habló en primera persona. Y continúa con el mismo cuento, ¿ves? No, Pablo habló en primera persona, pero sigue siendo palabra de Dios, señora, a menos que usted me diga que lo que dice Pablo ahí no es palabra de Dios. Solamente así podría usted hacer esa distinción. Entonces, el gran problema de estos evangélicos que son unos idólatras. ¿Ves? Sí, mi hermano, acaba de llamarte idólatra. ¿Qué? A ti y a mí que creemos que eso que dice Pablo ahí es palabra de Dios, nos acaba de llamar idólatras. No son objetivos, porque ellos quieren creer que el apóstol Pablo es el querubín. El apóstol Pablo era el hombre que golpeaba la iglesia. Estaba lo evangélico que lo arrastraba. Pero eso no... ¿Te das cuenta cómo ella trata de menosprecia al apóstol Pablo? No, pero es que ¿cómo tú le vas a hacer caso? Si él fue el que persiguió la iglesia, si es que él fue el que maltrató cristianos, ¿cómo le vas a hacer caso tú? No, señora, o sea, ya todos nosotros conocemos la vida anterior de Pablo, ¿no? Pero eso no quita que Pablo ahí está hablando de manera inspirada por Dios. No se puede tomar, porque cuando tú analizas eso, Vladimir, eso tiene como algunos 8 años. Esa corriente caminando, tú nunca hubiese escuchado decir en el pueblo cristiano que una mujer no podía ser pastora. ¿Qué es lo que es? Señor mío, a ver, precisamente las cosas que nos acaba de decir la señora Kenia Fernández nos demuestra que es ella la que no conoce absolutamente de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque ella acaba de decir que hace 8 años atrás, tú no ibas a encontrar a nadie que te dijera que una mujer no podía ser pastora. ¿Pero qué historia conoce Kenia Fernández, por el amor de Dios? ¿Dónde ha estudiado historia de la iglesia usted, señora, para ir a denunciarlos, para ponerles una demanda? ¿Dónde ha estudiado? Hermanos, por el amor de Dios, cuando usted echa un vistazo a la historia de la iglesia, usted no va a encontrar ninguna mujer pastora, ninguna, por lo menos durante 18 siglos, usted no va a encontrar ni una mujer pastora. Pero Kenia Fernández tiene su propia versión de la historia y te dice, no, eso sucede recién hace 8 años atrás. No, señora, váyase a la roña, de verdad. Evangélicos, teólogos, machistas, están hablando disparate. Somos machistas. ¿Ves? ¿Te das cuenta que su argumento es sumamente feminista? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos que ella acepte que Pablo no valide el pastorado femenino, inmediatamente ella se queda sin chamba. Entonces te das cuenta que son personas que no aman a Dios, que aman sus cargos antes que Dios. Porque si esta persona realmente amase a Dios, entonces entendiera lo que Pablo está diciendo, inspirado por el Espíritu de Dios. Porque si tú eres bautista, tú vas a hablar de la basura que a ti te enseñaron. Escuchen, mis hermanos bautistas, porque aquí ella mira, de verdad que la señora Kenia Fernández falta mucho al respeto, muchísimo. Es decir, no solamente nos enseña cosas completamente antibíblicas, sino que la señora es muy grosera. Es muy grosera. ¿Ok? Aquí le va a decir a nuestros hermanos bautistas que ellos enseñan porquerías. Mira,
que tu fe es porquería, te dice, mira, escucha. Porque si tú eres bautista, tú vas a hablar de la basura que a ti te enseñaron. Pablo, desde la basura, ¿no? Desde la basura que a ti te enseñaron. bautista, tú vas a hablar de la basura que a ti te enseñaron. Bueno, yo quiero saber qué piensan mis hermanos bautistas, ¿no? Porque a ti te enseñaron basura, a ti te enseñaron porquería, mi hermano. No, pero de verdad, qué mujer de Dios, ¿ah? Qué mujer de Dios. Pero no solamente nos quedamos con eso, mi hermano, sino que Kenia Fernández también nos va a decir que ella visitó el infierno. Vamos a escuchar un poquito. Y el Señor en ese llamarme me dio un paseito por el infierno. Y el Señor me mostró a mi tía y me la mostró en el infierno. Y me mostró a la Virgen de la Altagracia, ella delante. Y los demonios la atormentaban. La vi así, porque yo desde niña veía a la gente, yo veía a los demonios, yo veía la sombra cuando me pasaban las cosas, me las soñaba desde bebé. Porque Dios me marcó como profeta. ¿Qué me soñó? El Señor la levantó como profeta y por eso tenía que mandarla al infierno. Que estaba caminando en un túnel. Solamente me dijo, me enviaron para sacarte de este lugar. Hermano, y cuando el personaje me sacó a un lugar donde habían edificios y muchas flores. Y una mujer es hermosa, con unas chaquetas aquí, una chaqueta azul con la manga ya la ahí sacaron aquí. Del infierno, ¿no? Y me dijo, bienvenida Kenia, te estábamos esperando, Dios te bendiga. Y cuando el personaje me dejó en un lugar seguro, el personaje se montó en un motor y desapareció. Y nunca más lo volví a ver. Miren, señores. Dije, wow. Dije, wow. Si Kenia Fernández realmente conociera a Biblia, que hay que ser honesto, la señora no es ignorante en todo, ¿ok? Tiene algunas cositas en las cuales sí latina, pero precisamente en las cosas en las cuales no latina, son las que nos permiten decir que la señora Kenia Fernández abraza muchas posturas completamente heréticas, ¿no? Como por ejemplo decir o darnos a entender que no toda la Biblia es palabra de Dios. Pero por ejemplo, aquí nos está diciendo que ella fue llevada al infierno. Bueno, si ella fuese cuidadosa con la escritura, se diera cuenta que, por ejemplo, cuando lee Lucas capítulo 16, donde está la historia del rico y Lázaro, precisamente se muestra que es imposible que alguien viaje al infierno, que vaya y regrese para dar testimonio. O sea, eso no se puede validar con la escritura. Precisamente esa es la intención del rico. Hermano, cuando tú lees la historia del rico y Lázaro, la intención del rico, ¿cuál es? Padre Abraham, envía a Lázaro a la casa de mi padre porque tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Bueno, precisamente la intención del rico es que estas personas puedan recibir el testimonio de Lázaro, ¿cierto? ¿Y qué es lo que responde Abraham? Abraham responde, bueno, a Moisés y a los profetas tienen, escúchenlo. No, padre Abraham, pero si tú enviaras a Lázaro, de cierto ellos se convertirían, se arrepentirían. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. Si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levantase de entre los muertos, no se arrepentirán, no se convertirán. Entonces, aunque alguien vaya a ese infierno y regrese, según lo que dice Abraham, no se van a convertir si es que no oyen a Moisés y a los profetas, es decir, a la escritura. ¿Vale? No, pero ahora se tiene que ir en contra de todo eso porque Kenia Fernández fue enviada al infierno. ¿Por qué? Porque el Señor la levantó como profeta, ¿ok? Y se la llevó para que ella pudiese testificar. Bueno, precisamente eso fue lo que se le prohibió al rico, que Abraham le dijo que no se puede hacer. Pero no, ella es la bíblica, ¿no? Pero no solamente eso, mi hermano, tenemos un par de cositas más. Por ejemplo, la señora Kenia Fernández también te va a decir que se puede hablar con muertos. Sí, hermano, se volvió papista, ¿no? Cree en la intercesión de los santos. Bueno, prácticamente en eso, ¿no? Es lo que sostiene, ¿no? Así que desde ya le decimos lo siguiente. Fuera en el nombre de Yeshua. ¡Bum, bum! Escúchalo por ti mismo. Le doy play en 3, 2, 1, va. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí que un muerto que fue lavado con la sangre de Cristo no puede tener acceso con una persona evangélica y con una persona de su parte? Si tú eres un cristiano que tú nunca has tenido esos niveles de experiencia, entonces tú lo puedes juzgar, pastora. Pero ¿cómo tú me desglosas eso por la palabra, Señor? Exactamente. Queremos que nos muestre con la escritura cómo es posible que un muerto tenga
una relación con alguien vivo. Eso es lo que queremos que nos demuestre con la escritura. A ver. ¿Dónde estaban Moisés y Elías? Ajá. Pero acuérdese, amado, que la Biblia dice, bendito sea Dios, que Moisés y Elías hablaron con el Cordero en el monte de la Transfiguración. Entonces, la evidencia de que una persona viva puede hablar con un muerto, ¿no? Con una persona que está allá en los cielos, con un santo, diría ya un amigo católico, porque es prácticamente lo mismo que nos está citando por aquí la señora. Su evidencia es la transfiguración. A ver, señora, yo creo que usted no entiende el propósito de la transfiguración. El propósito de la transfiguración es, en primer lugar, mostrar la deidad y respaldar el ministerio de Jesucristo. O sea, es un acto único e irrepetible, señora. Porque precisamente al aparecerse Moisés y Elías, lo que están mostrando es que la ley y los profetas tienen un cumplimiento en la persona de Cristo. Eso, repito, es un hecho, un acontecimiento único e irrepetible. Pero eso es lo que no te dice, ¿no? Pero qué tonterías me dice la señora, de verdad. Vamos a seguir escuchando por acá. Acuérdese, mi hermano, de la historia del rico y Lázaro. Aprenda Biblia. El rico y Lázaro no era una parábola. Porque en la parábola no se mencionan nombres. A ver. Vamos a aclarar algo. Hermano, en primer lugar, algo sencillito. Y entre paréntesis, para añadirle algo más. Una parábola también puede comprender una historia, ¿ok? Es decir, en una parábola no solamente se pueden utilizar ejemplos analógicos. Una parábola también puede comprender una historia. Así que cuando usted escuche parábola e historia, no significa que inmediatamente son polos completamente opuestos. No. Una parábola puede estar comprendiendo una historia también, ¿vale? Muy bien. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, decir que efectivamente lo de el rico y Lázaro, hasta donde yo también comprendo, es una historia, eso no demuestra que un muerto pueda tener algún tipo de vinculación o de, ¿cómo puedo decirlo, no? De comunión con un vivo. O sea, señora, ¿usted ve que en la historia del rico y Lázaro, que uno de los muertos tiene comunión con algún vivo? ¿Una relación con algún vivo? Usted no ve eso en la historia, señora. ¿De dónde me saca tremenda tontería? Que los muertos pueden hablar con los vivos. Que los muertos se pueden presentar en los sueños. Claro, es que la señora, no lo he puesto aquí, pero la señora en otras experiencias te va a decir que, por ejemplo, ella conoce experiencias de personas que han visto en algún sueño a su pariente que está muerto. A ver, señora, por el amor de Dios, que alguien que ha fallecido se presente en un sueño es una postura completamente mística, es una postura extrabíblica, antibíblica. Si bien yo puedo ver, y quiero que me entiendan aquí, si bien yo puedo ver a mi pariente en mi sueño, no significa que efectivamente sea mi pariente real en mi sueño. No sé si me dejo entender. ¿Ok? Gente, yo no tengo 48 Entonces, años, hermanos, que voy a cumplir el 26 de abril. ¿Cómo tú me dices? Yo soy un espíritu eterno. Se me activó por aquí el audio. Vamos a terminar con esto. Entonces, lo que te está postulando por aquí la señora es completamente antibíblico. ¿Ok? Pero no solamente esto. Ya que ya se me reprodució el siguiente video. La señora, al parecer, también cree en la preexistencia del alma, que también es una postura completamente antibíblica. ¿Por qué? Porque los seres humanos venimos recién a existir cuando el Señor nos cree en el vientre de nuestra madre, no antes. Hermano, si usted cree en la preexistencia del alma, es decir, que usted existe antes de existir en la tierra, usted existe allá en la gloria, ¿ok? Esa es una postura mormona, ¿ok? Esa es una enseñanza, una doctrina mormona, ¿ok? Nadie en las escrituras te habla acerca de preexistir en el cielo antes de estar aquí en la tierra. No, nosotros somos creados en el vientre de nuestra madre. ¿Ok? Tanto la parte material como la parte inmaterial. Somos creados en el vientre de nuestra madre y luego venimos a este mundo. ¿Vale? Hermano, pero ¿qué hay con respecto a esos versículos donde dice, por ejemplo, que el Señor nos conoció? Sí, pero ese conocimiento no tiene que ver con el hecho de que nosotros hayamos existido antes. Ese conocimiento tiene que ver con el hecho de haber sido
elegido según la presencia de Dios, según el amor y la voluntad del Señor. ¿Ok? Que podemos profundizar mucho más en otros versículos, hermano, pero no tiene nada que ver con la preexistencia, como por aquí lo va al menos al parecer lo va a enseñar la señora. Gente, yo no tengo 48 años que voy a cumplir el 26 de abril. Yo soy un espíritu eterno porque yo fui creado en la eternidad de Dios. ¿Ven? No, es que, señora, usted no fue creada en la eternidad. Usted no fue creada en la eternidad. Ahora, que luego de que cuando nosotros los creyentes morimos, nos vamos a una eternidad y que el Señor ha puesto eternidad en nosotros, esa es otra cosa. Pero usted no fue creada en la eternidad. Esa es una postura mormona. Pero bueno, mis hermanos, aunque yo sé que muchos hermanos se están rascando la cabeza a estas alturas y se están preguntando cómo estas personas pueden enseñar en las iglesias, hermano, hermana, efectivamente, hay muchas mujeres que el día de hoy se hacen pasar por apóstoles, por profetas, por pastoras, que en realidad enseñan un montón de herejías. Perdonen que estoy sudando, pero hace mucho calor. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que estar completamente firmes en la palabra del Señor y tenemos que estudiar la Biblia. Si no estudiamos la Biblia, mis hermanos, vamos a terminar comiéndonos todas las tonterías. Me estoy regulando, ¿ok? Todas las tonterías que enseñan algunas personas, algunas mujeres, lamentablemente, incluso en algunos puntos que son completamente antibíblicos, completamente heréticos, ¿vale? Así que mi hermano, mi hermana, esta fue la segunda parte de las pastoras más herejes. Déjame tu comentario si quieres una tercera parte por aquí y procuraré, si es que quieren una tercera parte, procuraré hacerlo mucho antes, ¿ok? No me voy a demorar tanto como me demoré para hacer esta segunda parte, ¿ok? De mi parte, mi hermano, que el Señor te bendiga. Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video, si el Señor así lo quiere, y cuídense mucho. Bye, bye, bendiciones.